¿Qué tal, jóvenes? Un placer saludarles. Este es el primero de 3 videos que les estaré enviando para que ustedes revisen de forma individual la solución al problema de la práctica número 1, unidad 2, correspondiente al diseño de ejes. En él se darán ustedes cuenta qué fue lo que les faltó, qué teoría es la que tienen que reforzar, qué fórmulas son las que todavía no han visto o todavía no logran entender de buena manera. En primer lugar tenemos ahí el texto del problema en donde pues, nos dan los datos o nos dan los requerimientos de diseño. Imagínense ustedes que una empresa nos contrata para que diseñemos el eje con esas características o con esos requerimientos de diseño que ellos nos dan. Lo primero, pues lo que siempre les he recomendado es leer con mucha atención lo que nos dice el texto, porque ahí vamos a encontrar claves que nos van a ayudar a la solución del problema o bien a la toma de decisiones. Nos da también la figura en donde nos da la ubicación de cada uno de los elementos que va a llevar este eje. Regresando a lo que es el texto del problema, nos dice que se requiere un eje que trabaje a una velocidad angular de 200 revoluciones por minuto. Nos dice también que la polea A es para banda plana y recibe 10 HPs de un motor eléctrico acoplado en la parte de abajo. El motor eléctrico pues más o menos va a quedar ahí en esa posición. Entonces, repito, tenemos la ubicación de la polea A, del engrane C y de la catarina en D, además de 2 cojinetes que servirán como apoyo de nuestro eje. Con estos datos podemos nosotros hacer un bosquejo a mano alzada, realizar una geometría tentativa en donde se muestren los diferentes diámetros con sus respectivos escalones, ranuras, cuñeros y todo lo que vaya a llevar nuestro diseño. Por ejemplo, nosotros necesitamos ahí un tope en el punto C para ubicar el engrane. Necesitamos ese tope para que una vez que el eje esté trabajando, las fuerzas y los esfuerzos que se están generando ahí con ese trabajo, no exista deslizamiento longitudinal del engrane. Además, necesitamos también una cuña, también para evitar que haya un deslizamiento con respecto al eje en cuanto empiecen, es decir, que no vaya a haber rotación del engrane con respecto al eje. Necesitamos un tope para ubicar el cojinete en B y necesitamos un tope para ubicar la polea en A. Necesitamos también otro cuñero para la polea, también para evitar que la polea pueda tener deslizamiento rotacional con respecto al eje. Necesitamos un tope en la catarina, necesitamos una cuña en la catarina y necesitamos un tope también para ubicar el cojinete en el punto. Una vez que ya tenemos el bosquejo con los diferentes diámetros tentativos, vamos a trazar ejes, vamos a trazar el eje Z sobre la longitud del eje, vamos a trazar un eje X y un eje Y que nos van a servir para ubicar fuerzas verticales y fuerzas horizontales una vez que ya las hayamos calculado. Vamos a hacer esto para cada uno de los puntos en donde se ubican los diferentes elementos que llevará nuestro eje. Una vez que ya tenemos el isométrico, tenemos la geometría preliminar, podemos empezar a calcular ya las fuerzas. Desde luego hay que revisar la teoría correspondiente a cada uno de estos elementos de potencia y también
podemos ya calcular las reacciones en los cojinetes. Para las reacciones en los cojinetes, pues ahí utilizaremos las fórmulas de estática básica que ya conocemos. Y bueno, hasta aquí este es el primer video. En el siguiente video estaremos ya calculando las fuerzas y las estaremos ubicando en nuestro eje con el apoyo de los ejes tridimensionales que hemos trazado. Hasta aquí espero que esté claro esta explicación. Revísenla bien, analícenla bien y bueno, pues nos estaremos viendo en el próximo.